Gervonta Davis, el increíble boxeador que ostenta un récord impecable de 28 victorias, todas ellas por nocaut, ha demostrado ser uno de los púgiles más devastadores y talentosos de la actualidad. Con su impresionante récord de victorias por nocaut, ha dejado una marca imborrable en el mundo del boxeo. Desde sus inicios se destacó como prodigio, mostrando habilidades excepcionales y un poder impresionante en sus golpes. Davis, con su estilo agresivo y su capacidad para conectar golpes contundentes, ha dejado sin aliento a los fanáticos en cada una de sus presentaciones. Y ahora veremos a Davis versus Mario Barrios. La pelea entre Gervonta Davis y Mario Barrios fue muy reñida en los primeros asaltos, con menos acción de la esperada debido al mayor alcance de Barrios, que trató de mantener a Davis a la distancia. En el octavo asalto, Davis dio un golpe de autoridad y acabó con el aguante de Barrios, derribándolo en dos ocasiones, primero con un gancho de derecha y luego con un recto de izquierda. Barrios demostró valentía y resistencia al plantar cara y aguantar hasta el 11º asalto, contrarrestando los golpes de Davis en todo momento. Sin embargo, la pelea llegó a su fin cuando Davis conectó un devastador golpe al hígado en el 11º asalto, derribando nuevamente a Barrios. Aunque Barrios se levantó, el árbitro intervino y detuvo el combate ante el ataque continuo de Davis. Con esta victoria, Gervonta Davis mantiene su récord de 25-0, con 24 knockouts, mientras que Mario Barrios pierde su invicto y su récord pasa a ser 26-1, con 17 knockouts. Fue una pelea emocionante y ambos boxeadores demostraron su valía en el cuadrilátero. La siguiente pelea es Davis versus Leo Santa Cruz. Gervonta Davis logró una impresionante victoria por nocaut en el sexto asalto contra Leo Santa Cruz, asegurando así los títulos WBA Superpluma y WBA regular del peso ligero. A lo largo de casi 6 asaltos, Santa Cruz dominó el combate, demostrando una buena técnica en sus golpes rectos y manteniendo a Davis a la distancia. Sin embargo, al final del sexto round, Santa Cruz cometió un error al decidir intercambiar golpes con Davis, y fue en ese momento cuando Davis aprovechó para intercambiar por completo el rumbo de la pelea, con un uppercut que lo llevó al knockout. Davis versus José Pedraza. Gervonta Davis demostró una clara superioridad sobre José Pedraza durante toda la pelea, destacando por su poderosa mano izquierda que debilitó a su oponente. En el sexto asalto, un gancho al área hepática hizo que Pedraza bajara la guardia por unos segundos, lo que Davis aprovechó para tomar ventaja. En el séptimo round, Davis conectó un impresionante gancho de derecha que derribó a Pedraza, llevando al árbitro a detener el combate y proclamar a Davis como el nuevo campeón. Con esta victoria en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Davis mejoró su récord a 17 victorias, con 16 peleas por nocaut. Por su parte, José Pedraza se perdió del peso superpluma como ex campeón del mundo, ya que previamente había anunciado su decisión de subir de división. Davis versus Héctor García. Gervonta Davis tuvo un comienzo lento en el combate, pero a partir del cuarto round tomó el control ante el competitivo Héctor Luis García. En el noveno asalto, García renunció a seguir peleando debido a un golpe en la cabeza que afectó su visión en el ojo derecho. Davis elogió a su oponente y mencionó que el estilo de García le dificultó un poco debido a que no está acostumbrado a pelear contra zurdos. Sin embargo, destacó su determinación y estrategia para atraer a García hacia sus golpes. Con esta victoria, Davis mantuvo su récord invicto de 28 victorias, 26 de ellas por nocaut. Además, anunció su próxima pelea contra Ryan García, programada para abril, lo que podría ser el combate más grande de su carrera. Y entonces seguimos con ella, Davis versus Ryan García.
En el combate entre Ryan Garcia y Gervonta Davis, Garcia tuvo un buen primer asalto, pero a partir del segundo round, Davis tomó el control y mandó a la lona a Garcia. Davis dominó los siguientes 3 rounds, aunque Garcia reaccionó en el sexto asalto y tuvo un ligero dominio. Todo acabó en el séptimo episodio con un letal gancho al hígado por parte de Davis. Garcia no pudo levantarse después del impacto y fue derrotado por nocaut técnico. Davis vs Rolando Romero. En resumen, Gervonta Davis derrotó a Rolando Romero por nocaut en el sexto asalto en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y retuvo su título mundial regular de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. En el combate entre Gervonta Davis y Rolando Romero, la diferencia de tamaño fue determinante para marcar la pelea. Romero era más grande y podía golpear desde lejos, pero Davis nunca se sintió en apuros. A partir del cuarto asalto, Davis aumentó el ritmo y comenzó a trabajar en la zona de flotación de su oponente. En el sexto asalto, Davis encontró la oportunidad perfecta para contraatacar y acabó con Romero con un potente izquierda recta mientras este lanzaba una combinación larga. El final fue instantáneo y no hubo dudas sobre la victoria de Davis. Davis se mantuvo invicto con su victoria número 27, de las cuales 25 han sido por nocaut. Aunque Romero se reincorporó, el árbitro determinó que no estaban en condiciones de pelear. Esta victoria permitió a Davis demostrar su capacidad para enfrentar grandes desafíos y ocurrió en el mismo fin de semana en que se anunció su separación de Mayweather Promotions, la empresa del legendario Floyd Mayweather. Davis versus Ricardo Núñez. El 28 de julio de 2019, Gervonta Davis, campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, defendió su título frente al retador oficial, el panameño Ricardo Núñez. Desde el principio, Davis demostró su superioridad, pero Núñez no se amilanó y salió a enfrentar al campeón cara a cara. En el primer asalto, Núñez sorprendió a Davis con su agresividad, pero el campeón pronto se adaptó y comenzó a estudiar a su oponente. En el segundo asalto, Davis acortó la distancia entre ambos, incomodando a Núñez y encontrando la oportunidad de conectar un poderoso crochet. Ese fue el único error que cometió Núñez y resultó ser decisivo, ya que Davis aprovechó la situación y continuó atacando con cada golpe que daba un paso hacia adelante, cambiando de plano y evitando posibles contragolpes. Finalmente, Gervonta Davis acorraló a Núñez contra las cuerdas y el árbitro detuvo el combate al ver que el panameño estaba en dificultades. Con esta victoria, Gervonta Davis retuvo su título superpluma de la AMB y mostró su impresionante habilidad en el ring. Davis vs Francisco Fonseca. El combate se llevó a cabo como parte de la cartelera encabezada por el enfrentamiento entre Mayweather y McGregor en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Davis, quien había perdido su cinturón de la FIB debido a no dar el peso en el pesaje, dominó gran parte del combate contra un valiente Fonseca, a pesar de que este último recibió un castigo significativo en los primeros asaltos. Se señaló que Davis tenía una ventaja de peso en el combate, ya que no cumplió con el límite reglamentario de su categoría. A lo largo del combate, Davis mostró una actitud arrogante al chulear a su oponente, peleando con las manos bajas. En un momento polémico, noqueó a Fonseca con un golpe ilegal en la nuca, lo que fue objeto de críticas. Después del knockout, Davis se reclinó en el suelo, imitando la posición de su oponente caído. Es un gesto poco deportivo. Al finalizar el combate, Gervonta Davis fue abucheado por el público y se disculpó por el golpe ilegal al verlo repetido. A pesar de la controversia, Davis mantuvo su récord invicto con 19 victorias y 18 knockouts, mientras que Fonseca perdió su invicto y quedó con un récord 19-1-1 con 13 knockouts. Gervonta Davis vs Jesús Cuellar. En un enfrentamiento por el cinturón de peso liviano junior de la AMB, el boxeador argentino Jesús Cuellar no pudo lograr la victoria y fue derrotado por nocaut en el tercer round por el local Gervonta Davis. La pelea tuvo lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.
Davis, considerado una de las promesas destacadas del boxeo internacional, aseguró la victoria de manera contundente al conectar un potente uppercut sobre Cuellar. Este impacto envió al argentino hacia las cuerdas y, aprovechando la oportunidad, Davis continuó con una serie de golpes que mandaron a Cuellar a la lona, determinando así el final del combate. A pesar del esfuerzo del bonaerense, no logró conseguir el título y sufrió una derrota por nocaut en el tercer asalto frente al talentoso Gervonta Davis. Davis vs Yuri Ortiz Gamboa. Gamboa, un boxeador experimentado y ex campeón olímpico, luchó valientemente a pesar de sufrir una lesión en el talón de Aquiles izquierdo en el segundo round. Sin embargo, Davis mostró ser demasiado para él, mostrando una precisión quirúrgica en sus golpes y variando los planos de ataque. A lo largo del combate, Davis castigó a Gamboa con golpes certeros, especialmente su uppercut y sus crochets. Aunque Gamboa intentó presionar en algunos momentos, Davis siempre encontró la manera de responder a la dureza y mantener el control. Finalmente, en el 12º asalto, Davis intensificó sus ataques y logró enviar a Gamboa a la lona con un uppercut izquierdo decisivo. El árbitro detuvo el combate en ese momento, dando la victoria por nocaut a Davis. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en un próximo, a no ser que te conecten un knockout.